Bien, como les indicaba, entonces el día de hoy vamos a tener este encuentro CIPAS que lo tenemos programado 2 veces por cada unidad o cada actividad. Entonces vamos a tener este primer encuentro donde vamos a explicar los temas asociados a los ejercicios número 1 y 2, que incluyen preposiciones y tablas de verdad y aplicación de la lógica fundamental. Las docentes que nos encontramos el día de hoy, la profe Nini Vargas, quien estará apoyándoles en el chat, así que cualquier inquietud, si de pronto pues como somos pocos, pueden de pronto abrir el micrófono, pero digamos que para que sea un poco más fluida el encuentro, entonces pueden hacerlo a través del chat. Bueno, empecemos con establecer alguna información que ustedes necesitan tener bien clara, y es que esta actividad inició el día 4 de septiembre, es decir, al día siguiente que finalizó su cuestionario. Empezó ese día y finaliza el 29 de septiembre. ¿Qué sucede? No quiere decir que ustedes a este último día entregan la actividad y ya, o sea, es decir, que dejan todo este tiempo sin ser activos en el curso. No. Esta tarea cuenta con 4 ejercicios, como lo indica acá la agenda, y estos 4 ejercicios, la idea es que ustedes semana a semana los vayan compartiendo en el foro para que así podamos hacer la realimentación antes de la entrega final. La entrega final, a más tardar, debe hacerse en el entorno de evaluación el 29 de septiembre. Ya vamos a mirar un poco el tema de los entornos. ¿Dónde encuentran ustedes la guía y los anexos de la actividad? En el entorno de aprendizaje. Allí encontrarán ustedes la guía de actividades, que es este que se encuentra al final, la guía de actividades con la rúbrica. ¿Y qué es la rúbrica de evaluación? Pues donde se encuentra establecidos los parámetros para poder calificarlos a ustedes. Es decir, de acuerdo a esa rúbrica, nosotros los docentes vamos a evaluarlos. Entonces es importante que la revisen, esa guía con toda la explicación y el desarrollo de los ejercicios y dicha rúbrica. Tienen, además de esta guía de actividades, 3 anexos. El primer anexo, que son los ejercicios que ustedes van a resolver de la tarea 2. Entonces, ojo aquí, ¿dónde encuentro los ejercicios que tengo que hacer? En el anexo número 1. Bueno, y si yo quiero saber cómo hacer esos ejercicios, ¿será que hay ejemplos? Sí, señor, en el anexo número 2 se encuentran esos ejemplos que pueden ustedes verificar antes de hacer sus ejercicios. Y además, en el anexo número 3 se les da una plantilla en Word, que es en la que pueden trabajar completamente su actividad. Entonces, recordemos dónde tenemos los ejercicios a desarrollar: en el anexo número 1. También en el entorno de aprendizaje, ustedes deben indicar la letra a desarrollar. Recuerden que en dónde encuentran el foro, en el entorno de aprendizaje. Entonces ustedes dan clic sobre el foro de discusión de la unidad 1, tarea 2, y cuando ustedes dan clic allí, dan responder e indican aquí el nombre del estudiante. Entonces, por ejemplo, la profe Nini elige la letra A, entonces ella coloca aquí en el cuadro Nini Vargas y lo da en responder allí al foro de discusión, letra A. Pues si yo estoy en el mismo grupo con la profe Nini y ella ya eligió la letra A, pues yo voy a elegir entonces la letra B o la que esté disponible, ¿sí? Entonces, la idea es que los 5 estudiantes del grupo elijan una letra diferente, porque la actividad es individual. Ahora, ¿dónde encuentro el material de apoyo? Entonces, en el mismo entorno de aprendizaje encuentran contenidos y referentes bibliográficos. Se van a la unidad número 1, que es la de fundamentos de lógica, y ahí encuentran todo el material de apoyo, ¿sí? Encuentran OVAs, encuentran estas OVAs que son muy dinámicas, son objetos virtuales de aprendizaje que son bastante dinámicos y les pueden servir de apoyo, y encuentran toda la temática para que puedan leerla y puedan aprender de cada uno de los temas asociados a esta unidad número 1. Como les decía, la idea es que traten de hacer al menos un aporte por semana con el desarrollo de los ejercicios. Entonces, si por ejemplo la profe Nini eligió entonces la letra A, entonces ella en esta primera semana me va a entregar por lo menos el ejercicio 1A. Entonces aquí hay una pregunta, profe, ¿qué pasa si yo de pronto yo ya adelanté en esta semana el ejercicio 1 y el ejercicio 2?
¿Lo puedo entregar en un solo documento Word? Sí, o en mi caso no hay ningún inconveniente, con la profe Nini tampoco. La idea es que ustedes escriban en el foro responder e indican, hago mi aporte del ejercicio 1 y 2 de la letra tal. ¿Listo? Entonces pues, recuerden que primero deben indicar la letra y ya segundo los aportes. ¿Inquietudes al momento? Bien, ya entonces la profe Nini les está respondiendo ahí en el chat algunas inquietudes que tienen respecto a dónde ven las letras y demás. Listo, entonces en el entorno de aprendizaje es donde vemos todo el material de apoyo y donde hacemos los aportes en foro, indicando la letra y el desarrollo de los 4 ejercicios de la letra que ustedes indicaron. Luego, entonces, al finalizar, después de que ustedes ya han hecho sus 4 aportes en el foro, entonces la tutora Nini o la tutora Angélica le contestó muy bien, todos los ejercicios están correctos, no les puso ninguna observación, pues simplemente entonces ya tiene todo corregido, pues simplemente lo puede compartir en un solo documento en el entorno de evaluación, que es donde deben entregar ustedes la tarea final, es decir, su documento final. El documento final debe tener una portada, tiene que tener una introducción, pero no es una introducción al curso, sino la introducción a esta unidad 1, es decir, a los métodos para probar la validez de un argumento. Tienen que tener unos objetivos, el desarrollo de sus 4 ejercicios, solo sus 4 ejercicios, porque por ahí he tenido preguntas respecto a que si al final el documento final tiene que ser con todas las letras. No, los 4 ejercicios de la letra que ustedes eligieron, las conclusiones del trabajo y las referencias bibliográficas de acuerdo a las normas APA. ¿Esto lo hacen en dónde? En el entorno de evaluación. En la guía de actividades les indica cuánto puntaje tienen ustedes máximo y como les decía, allí también se encuentra la rúbrica. Importante que sepan que en este caso se puede aprobar con 75 puntos, es lo mínimo para aprobación. Más de eso, pues obviamente mejora la calificación. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta las fechas. Arrancó el 4 de septiembre, finaliza el 29 de septiembre. Durante ese tiempo ya deben haber compartido los aportes en foro, sus avances y tener la realimentación para que puedan hacer las correcciones antes de la entrega final. Aquí hay un esquema que ustedes lo pueden ver en el Padlet, donde les indican una posibilidad, o sea, que fueran ustedes muy juiciosos. Dice que el 4 de septiembre arrancó, entonces ustedes al menos en esta semana, el 4 de septiembre, indican en el foro la letra. Luego en la semana del 10 de septiembre pueden compartir el ejercicio 1, que recuerden el ejercicio 1 vale 20 puntos, el desarrollo, y el video explicativo lo pueden hacer posterior a haber compartido el ejercicio 1, lo pueden hacer después para que tengan ya los ajustes necesarios antes de hacer el video, que recuerden que el video del ejercicio 1, de acuerdo a la rúbrica, vale 30 puntos. También en esta semana, el 10 de septiembre, podrían compartir el ejercicio número 2, que tiene una puntuación de 15 puntos. Entonces, ojo porque miren que nomás entre el ejercicio 1 y el ejercicio 2 ya tienen 65 puntos, ¿sí? Entonces, ojo que este ejercicio 1 y 2, por ejemplo, ya les daría bastante avance en cuanto a calificación aprobatoria. Luego, por ejemplo, tienen aquí que la semana del 17 de septiembre podrían ustedes compartir el ejercicio 3 y también podrían compartir el ejercicio 4. La idea es que cuenten con la realimentación a más tardar el 26 de septiembre y esa participación en el foro también les da puntos, es decir, que ustedes también por el hecho de compartir en el foro sus ejercicios completos y la letra tienen una puntuación de 20 que les da también. Esos 20 puntos también le suman allí a esa calificación. Y la idea es que entre el 26 y el 29 de septiembre, a más tardar el 29 de septiembre, entonces entreguen su trabajo final. Entonces, ojo, porque la realimentación se hace solamente hasta máximo 3 días antes de la fecha de cierre. Entonces, antes del 29, 3 días, no calendarios, sino 3 días hábiles. Entonces recomendamos que por favor hagan esos aportes de conformidad a esta plantillita que se les está sugiriendo para que sean muy juiciosos y la puedan cumplir.
Bien, entonces arrancamos con ejercicios 1 y 2 que tienen que ver con la validez de un argumento. Y es importante que ustedes conozcan que lo que vamos a ver en esta unidad número 1 está asociado a verificar la validez de un argumento a través de tablas de verdad y a través de leyes de inferencia lógica. En el ejercicio 1, como les indicaba, el desarrollo tiene hasta máximo 20 puntos, es decir, si ustedes cumplen totalmente con ese desarrollo, ese ejercicio bien hecho, completo, con 20 puntos. Y si además de eso hacen bien el video, cumplen con las especificaciones del video, les dan unos 30 puntos. Es decir, que este primer ejercicio entre el desarrollo del video tiene 50 puntos. Para este ejercicio número 1 es importante, ¿escuchan? Para este ejercicio número 1 es importante entonces entender que es una proposición. Entonces, una proposición es una oración que nosotros hacemos de forma afirmativa y que le podemos dar un valor de verdad, ya sea verdadero, ya sea falso, pero no van a ser los dos valores al mismo tiempo, va a ser o verdadero o falso. Estas proposiciones las encontramos de forma simple o atómica y de forma compuesta o molecular. Simple o atómica porque no se pueden dividir. Compuestas o moleculares porque tienen unos conectores que las pueden dividir. Ejemplos. Bueno, aquí es importante también indicar que esa oración va a ser de tipo afirmativo, como les decía, o le podemos dar un valor verdadero o un valor falso. Entonces, ante esta, ¿vas a la playa en vacaciones? ¿Ustedes qué dicen? ¿Es una proposición o no es una proposición? Pueden escribirlo en el chat o pueden abrir el micrófono. Con ese concepto que estamos diciendo, una oración afirmativa y le podemos dar valor verdadero o falso. ¿Vas a la playa en vacaciones? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es una proposición o no es una proposición? Bien. Erika indica que sí. Bueno, ¿quién da más, quién da menos? Hola, profesora, buenas tardes. Buenas ¿Me tardes, ¿con escuchan quién? bien? Sí, cuéntame. Ok. Para mí no es una proposición porque es una pregunta y Es una pregunta. las proposiciones son afirmaciones. Exactamente. Muchas gracias por tu participación. Lo dijo tal cual lo que se cumple. Es Profe, decir, no, que, señor, señor, que no, ¿sí? Bueno, como lo indican los compañeros, no es una proposición. ¿Por qué no es una proposición? Porque estamos diciendo que una proposición es una afirmación o una oración afirmativa que le podemos dar el valor de falso o verdadero. Una pregunta no le podemos dar ese valor falso o verdadero ni tampoco cumple con esta descripción de oración afirmativa. Ahora miremos la siguiente. Carlos Vives es colombiano. ¿Qué dicen? ¿Si es una proposición o no es una proposición? no es Yo no sé, no le alcanzo a escuchar bien. Es como que se corta, se entrecorta la persona que está tratando de Buenas hacer su aporte. tardes. Sí, buenas tardes. Sí, es una preposición, profe. Es correcto. Sí es una proposición. Carlos Vives Colombia. De hecho, le podemos dar un valor de verdad, ¿cierto? Que en este caso sería Exacto. verdadero, ¿verdad? Sí, señora. Bueno, y la siguiente, James Rodríguez juega béisbol. ¿Qué dicen? ¿Es una proposición o no es una proposición? una proposición, profesora. Es una proposición. No, Correcto. ¿A que no? ¿Es una proposición? No, no lo no, porque escuché. a mí no juega béisbol. Bueno, Sí entonces, es, profe, sí es una Una proposición proposición, que pero se le puede negativa. dar. eh, Exacto. exacto, muy bien. Sí es una proposición, solamente que no en este caso no va a ser verdadera, sino que va a ser falsa. Mira, recordemos que las proposiciones son, digamos, una oración afirmativa, no tanto para que sea, digamos, verdadero, afirmativo con verdadero, no, sino una oración, una afirmación, como lo dijo la compañera, a la que le podemos dar un valor de verdad, ya sea falso o ya sea verdadero. Independientemente de que James Rodríguez no juega béisbol, es decir, eso sería falso, de todas maneras sí cumple la condición de que le podemos dar un valor de verdad y que es una oración, una afirmación, independientemente de que sea falsa. ¿Listo? Entonces, importante tener bien claro eso. Varios compañeros por ahí lo dijeron, es falso, pero sí es una proposición.
Muy bien, las proposiciones simples, entonces, como les decía, tienen una estructura de tal manera que no se puede dividir, es decir, no cuentan con conectores y por lo tanto ya están en su forma más simple, más sencilla, o como lo decía, atómica, porque recordemos que antes consideramos el átomo como la partícula que no se podía dividir, ¿no? Ya ahorita no, pero en aquel momento, cuando le dimos ese nombre, pues sí tenía esa condición. Entonces, por eso es que se llaman así, simples o atómicas, no la podemos dividir. Ejemplo, el sol es amarillo, ¿sí? Es una sola oración, no la podemos dividir. Si colocamos el sol a un lado y es amarillo al otro, pues ya perdería todo contexto. Miremos la segunda, la raíz cuadrada de 25 es 5. La misma situación, no hay conectores lógicos que podamos dividir. La luna es un satélite natural, entonces la misma situación. Entonces las proposiciones simples no se pueden descomponer en dos expresiones o más. Entonces es importante tener claro que es una proposición simple. Mientras que las proposiciones compuestas o proposiciones moleculares van a contar con unos conectores o unas partículas gramaticales como el no, el sí, el entonces, el sí, solo sí. Esto lo conocemos nosotros aquí en la parte lógica como conectores lógicos u operadores lógicos. Entonces aquí tenemos ejemplos. Me graduaré de profesional si, solo si cumplo mis deberes académicos. El sí, solo sí, que lo estoy resaltando aquí en color azul, me está mostrando una proposición simple antes y una proposición simple después del sí, solo sí. Entonces la proposición simple sería me graduaré de profesional y la que está después del sí, solo sí es cumplo mis deberes académicos. Estas dos son proposiciones simples y están unidas por un conector que dice sí y solo sí. Miremos la otra, el sol no es amarillo. En este caso, aunque es una sola proposición simple, tiene un operador lógico y es que lo estamos negando. Y como dijimos en el concepto de proposición, siempre van a ser afirmaciones. En este caso, al negar una proposición, ya estamos usando un conector o un operador lógico, que es en este caso la negación. Miremos esta otra, 4 es menor que 8 o 6 es mayor que 10. Como dijimos, no importa si le podemos dar valor verdadero o falso, lo importante es identificar cuáles son mis proposiciones simples. Entonces, antes de la O podemos ver que hay una proposición simple que es 4 es menor que 8. Y después de la O tenemos otra proposición simple que dice que 6 es mayor que 10. Y así con cada uno de estos ejemplos que vemos, aquí tenemos un sí, un entonces, y aquí tenemos una I que vamos a mirar qué significan esos conectores lógicos o cómo se llaman dentro de la lógica matemática. Entonces, siempre vamos a utilizar un lenguaje simbólico y un lenguaje natural. Las proposiciones simples nosotros las vamos a enunciar con letras minúsculas siempre. Generalmente empezamos a partir de P. Entonces, por ejemplo, la que dijimos allí, que el sol era amarillo, le podemos decir que esa es P, ¿sí? O sea, la idea es que siempre enunciemos con letras minúsculas esas proposiciones simples. Entonces les mencionaba que esos conectores, como la negación, tenemos un símbolo matemático que es esta virgulilla, pero también ustedes pueden encontrar una forma de L invertida, que aquí no la tenemos, pero sí puede encontrarse una L invertida, o también un menos, ¿sí? Cualquiera de esos símbolos es adecuado para la negación, que así se llama ese conector u operador lógico, se llama negación. Tenemos la expresión del lenguaje natural, que es la expresión, el lenguaje natural es la forma en la que hablamos nosotros con otra persona, ¿cierto? Lo que hablamos entre humanos, esa es la forma del lenguaje natural. En lenguaje natural decimos y, pero ¿cuál sería en su lenguaje matemático o en su lenguaje simbólico? Es una B invertida. Mi profe, preguntas que podamos de pronto aclarar aquí para todos. ¿No? Bien, entonces estamos con la conjunción. La conjunción, entonces en lenguaje natural la vamos a expresar como I, mientras que en el lenguaje matemático vamos a utilizar una B invertida. Por favor, tengan bien claro esto es simbología, porque de acuerdo a esto vamos a hacer el primer ejercicio. Tenemos la disyunción, que en lenguaje natural la encontramos como O y en lenguaje simbólico la encontramos como una B. ¿Alguna inquietud? Por ahí abrieron un micrófono. ¿No? Listo.
Tenemos un condicional que nosotros lo vamos a encontrar con esa expresión y ojo aquí, por favor, mis queridos estudiantes, el condicional siempre va a iniciar con la expresión sí, sí, digamos, vamos a colocar aquí una proposición, entonces se cumple otra proposición, ¿cierto? Si, si madrugo, entonces llego temprano al trabajo. Si estudio, entonces apruebo la tarea de pensamiento lógico matemático. Entonces, siempre vamos a tener esto en lenguaje natural. Un sí algo, entonces pasa algo. En la simbología la vamos a encontrar con una flecha en un solo sentido, ¿sí? De izquierda a derecha siempre vamos a encontrar esa simbología del condicional. Y el bicondicional, que es como una igualdad, vamos a tener un sí, solo sí en nuestro lenguaje natural y en nuestro símbolo vamos a tener una flecha en los dos sentidos, tanto hacia la izquierda como hacia la derecha. Entonces el sí, solo sí. Como les indicaba, lo del lenguaje natural, pues es la forma en la que nosotros entre humanos nos comunicamos. Bien, esta tablita, importante que le tomen como un pantallazo o la tengan presente porque también la tienen en el Padlet, porque con esta vamos a construir nuestra tabla de verdad. Esa es nuestra tabla guía. Entonces, importante identificar lo que sucede con cada uno de los conectores lógicos en cuanto a valores de verdad. Entonces, si tenemos dos proposiciones, perdón, si tenemos cualquier proposición simple y le vamos a hacer negación, simplemente lo que vamos a hacer es a cambiar su valor de verdad. Es decir, si por ejemplo queremos negar P, ¿qué pasa si P es verdadero? Pues al negarlo nos va a dar falso. Digamos que P sea, hoy está lloviendo, ¿sí? Y lo queremos negar. Y digamos que sea verdadero, que hoy sí esté lloviendo, entonces va a ser verdadero. Y lo queremos negar, entonces ¿cómo sería la negación? Sería hoy no está lloviendo. Pero entonces si realmente está lloviendo, pues simplemente le estamos cambiando el valor de verdad y en este momentico se convertiría en falso. Entonces, si es verdadero una proposición, al negarlo, simplemente se hace falso. Y si es falsa una proposición, al negarlo, se hace verdadero. Eso es lo que pasa con la negación. Ahora con la conjunción. La conjunción, recordemos, el símbolo es una B invertida. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero unir, porque la conjunción es una unión, quiero unir dos proposiciones simples, a P y a Q? P y Q se lee esto. Entonces, hay una regla, digámoslo así, que sucede en conjunción y es que será verdadero, solamente será verdadero en la conjunción cuando las dos proposiciones que estamos uniendo son verdaderas. Solo será verdadero el resultado si las dos proposiciones son verdaderas. Entonces, por ejemplo, digamos que hoy está lloviendo sea P y que Q sea llevo paraguas, ¿sí? Entonces, si las dos son verdaderas, yo estoy saliendo a trabajar y definitivamente hoy sí está lloviendo y además yo llevo el paraguas, las dos son verdaderas, pues el resultado de mi unión va a ser verdadero. Solamente si las dos son verdaderas. Entonces, ¿qué pasa con otras combinaciones, profe? Entonces, ¿qué pasa si digamos, P es verdadera, pero Q es falsa? Pues se hace falso el resultado. ¿Y qué pasa si P es falsa, pero Q es verdadera? Pues se hace falso el resultado. ¿Y qué pasa si las dos son falsas? Pues se hace falso el resultado. Entonces, la regla es aquí, para la conjunción, si las dos son verdaderas, mi resultado es verdadero. ¿Qué pasa con la disyunción? La disyunción es o se cumple P o se cumple Q, P o Q. Entonces, en este caso, todo va a ser verdadero solamente si la combinación es falsa, falsa, el resultado será falso. De lo contrario, todo va a ser verdadero. ¿Qué pasa en el condicional? En el condicional sucede que si la primera proposición es verdadera, pero la segunda proposición es falsa, entonces se me hace falso el resultado. Las otras combinaciones serán verdaderas. En el condicional, importante, estimados estudiantes, que tengamos en cuenta que esta que se encuentra antes de la flechita se llama antecedente.
y que esta que se encuentra después de la flechita se llama consecuente. Entonces, en toda su literatura van a encontrar antecedente, consecuente. Entonces, ¿qué pasa si el antecedente es verdadero pero el consecuente es falso? El resultado será falso. De lo contrario, será verdadero. Todas las otras combinaciones. Si P es verdadero y Q es verdadero, mi resultado será verdadero. Si P es falso y Q es verdadero, mi resultado será verdadero. Si las dos son falsas, mi resultado será verdadero. En el bicondicional sucede que si las dos proposiciones son verdaderas o las dos proposiciones son falsas, mi resultado será verdadero. Solamente para esa combinación, es decir, para P verdadero y Q verdadero, en mi bicondicional mi resultado será verdadero. Pero si mi P es falso y mi Q es falso, mi resultado final será verdadero. Entonces, solamente en ese caso va a ser verdadero. Las otras dos combinaciones serán falsas. Entonces, esta tablita es la que ustedes tienen que tener a la mano para construir su tabla de verdad, porque con base en esa tablita construimos toda el restante de combinaciones. Bien, para construir la tabla de verdad, importante entonces, primero, identificar las proposiciones simples. Ya sabemos, las que no se pueden descomponer o las que se encuentran entre conectores lógicos. Segundo, le asignamos variables proposicionales con letras minúsculas, P, Q, R o S. Sí, la idea es que empecemos desde aquí, generalmente lo vamos a ver con letras a partir del abecedario, a partir de esta letra, a partir de la letra P. Establecer el número de filas, pero ¿cómo establezco el número de filas? Con una formulita muy sencilla, muchachos. 2 elevado a la n, y n es el número de proposiciones simples. Entonces, ejemplo, si tengo un lenguaje simbólico que me muestra a P, a Q y a R, es decir, tengo 3 proposiciones simples, la forma de establecer el número de filas es 2 elevado al número de proposiciones simples. Tengo 3, entonces 2 elevado a la 3. Eso me da 8, es decir, voy a tener mi tablita de verdad con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 filas. Luego vamos a distribuir ordenadamente las columnas. Pero ¿cómo establecemos las columnas? Entonces hay un orden, muchachos. Entonces, ojo aquí con el orden. Primero, en las primeras columnas van a estar conformadas por las proposiciones simples que tenga en mi lenguaje simbólico. Segundo, las negaciones, es decir, que si en mi lenguaje simbólico tengo una negación de alguna de las proposiciones, allí irán. Tercero, serán las premisas. Entonces, las premisas las vamos a encontrar generalmente entre paréntesis. Por ejemplo, un si P, entonces Q, un si no R, entonces no S, ¿sí? Así vamos a encontrar las premisas. Y luego, la relación que haya entre premisas, es decir, cuando hay uniones entre paréntesis. Esas también van a ser las que siguen allí en las evaluaciones. Todo hasta llegar hasta toda la expresión del lenguaje simbólico. Esa va a ser nuestra última columna que estará conformada por toda la expresión del lenguaje simbólico. ¿Inquietudes? Están haciendo consulta que me indica la profe Nini sobre la doble negación, que qué sucede cuando negamos en doble, pues simplemente estamos afirmando. Si por ejemplo usted dice que no está lloviendo y quiere negar eso, es decir, no es cierto que no esté lloviendo, pues es una afirmación, ¿sí? Que en este caso sería negar es que no está lloviendo, ¿cierto? ¿Sí? No está lloviendo, lo niego 2 veces, está lloviendo. Correcto. Ujú. ¿Le quedó clara a la persona que preguntó sobre la doble negación? Jensi, ¿te quedó clara la información? ¿O quieres de pronto poner un ejemplo? Hola, buenas tardes. Hola, Sí, buenas señores, tardes. ahora de realizar el cuadro de verdad, sí lo puedo hacer, pero en Ujú. el ejercicio A me dice que cambie el lenguaje simbólico al lenguaje natural.
y Ujú. estuve viendo unos videos y me decía que cuando aparece la flechita que significa sí o sí, no se escribe como tal sí o sí, sino que significa otra cosa. Sí, solo Entonces, sí. Mm. Sí, entonces es lo mismo. Entonces, cuando niegas, Jensi, cuando niegas dos veces, simplemente lo que haces es afirmar, ¿sí? Si tienes una expresión en el lenguaje simbólico donde te están negando dos veces, lo que haces es entonces afirmar. Por ejemplo, digamos aquí en este caso, dice que el ADN lo encontraremos en dos lugares dentro de cada célula, ¿cierto? Si yo quiero negar eso, sería entonces que el ADN no lo encontraremos en dos lugares dentro de cada célula. Y si lo niego dos veces, pues volvemos a la misma afirmación. El ADN sí lo encontramos en dos lugares dentro de cada célula. Cada célula. Listo. ¿Sí? ¿Te queda claro, Jensi? pues sí, señora, esa parte sí, sí la entiendo. Ah, Gracias. bien. Bueno, con mucho gusto. Entonces, estimados estudiantes, respecto a la estructura para generar una tabla, ¿alguna inquietud? Porque ya vamos a pasar a lo que es la construcción de la tabla de verdad. Bien, entonces, por favor, tengan en cuenta estos pasos. Definimos las proposiciones simples, le asignamos variables proposicionales con letra minúscula, establecemos el número de filas, ordenamos las columnas de acuerdo a proposiciones simples, negaciones, premisas y relación entre premisas, y procedemos a hacer la evaluación de los operadores lógicos de conformidad con la tablita que les di de guía. Bien, te indican, Jensi, que por favor revises allí la información que te está brindando la profe Nini para que lo tengas, lo consideres en tu ejercicio. Bien, continuamos. Entonces, cuando nosotros vamos, tenemos ya al finalizar la tabla, un resultado. Entonces, en la última columna de nuestra evaluación de cualquier lenguaje simbólico, nos va a decir si es una tautología, si es una contradicción o si es una contingencia. ¿Cuándo es una tautología? Cuando todos nuestros valores resultantes en la última columna, es decir, nuestro resultado de la tabla nos da verdadero. Es decir, que ese argumento es válido. Entonces, si el argumento es válido, eso es una tautología. Cuando todos los resultantes o todos los valores al final en la última columna nos da falso, quiere decir que ese argumento no tiene validez, por tal razón es una contradicción o un absurdo. Pero si tenemos valores que son verdaderos y otros valores falsos, quiere decir que puede ser tanto válido como no válido ese argumento, por tal razón se hace una contingencia. El ejercicio número 1 les dice así, les dice que les dan un argumento que tienen que escribir su proposición compuesta en lenguaje simbólico, perdón, de un lenguaje simbólico a un lenguaje natural, que tienen que generar una tabla, permítame un momentico, profe. Ay, bien, entonces a ustedes le dan todas las proposiciones, tienen que construir el lenguaje natural, ¿sí? Y generar una tabla de verdad manual para identificar o determinar si es una tautología, si es una contingencia, si es una contradicción. Adicional a eso, tienen que ustedes comprobar que efectivamente el resultado es correcto, es decir, que su resultante les dio igual a la forma de la tabla manual, ¿sí? A su resultado de la tabla manual. ¿Cómo lo pueden hacer? A través de un simulador. Actualmente le estamos dando dos opciones que, como les decía, allí en el anexo número 2 lo pueden encontrar. Tienen esta herramienta que ustedes simplemente le dan clic en el enlace y ya ahí ustedes pueden ingresar. Entonces, por ejemplo, esta que es la que más se usa, entonces simplemente ustedes le dan clic y allí ustedes colocan, bueno, en este caso creo que dependiendo de si usted ingresa o no ingresado, lo lleva a otra parte que no es la tabla. Ya les muestro el enlace real.
aquí. Entonces ustedes colocan la expresión, por ejemplo, en este caso, si P, entonces Q o R, y cuando ustedes le ponen la expresión, acá le dan calcular. Entonces allí les va a dar el resultante, y con ese resultante ustedes podrían comprobar simplemente si les dio correcto o no correcto su tabla de verdad de forma manual. Y después de esto, después de haber hecho lo del simulador, entonces ustedes deben realizar un video explicativo que tenga máximo 5 minutos, donde ustedes hacen simplemente una presentación básica en inglés. ¿Cuál es la presentación en inglés? Bueno, allí se les da un video explicativo, simplemente colocan su nombre, a qué edad pertenecen, qué carrera están estudiando y ya, su edad. De pronto si quieren hablar sobre sus hobbies también estaría bien, pero lo importante es que sea muy básico, porque de ahí tienen que proceder a explicar el desarrollo del ejercicio. ¿Sí? Entonces no es que como que pasa esto de error a veces, y se los digo antes para que no lo cometan, que por ejemplo explican, no, ingresé a la guía, seleccioné esto, no, tienen que explicar es el desarrollo del ejercicio. Entonces, ¿cómo eso que explicar el desarrollo del ejercicio? Entonces simplemente ustedes dicen de conformidad al lenguaje simbólico dado, entonces hice la tabla de la siguiente forma, y comienzan a explicar cada pasito que ustedes hicieron en ese desarrollo. ¿Listo? Por ejemplo, acá, sí, vamos a pasar este ejemplo del ejercicio 1. Les digo que nos dan las proposiciones simples. Ejemplo P, el Nacional clasifica la Copa Libertadores. Q sería que el Nacional jugará más partidos. R sería que el Nacional podrá mostrar más a sus jugadores. Entonces tenemos la expresión si P, y si así lo leemos, por favor, poner mucha atención aquí. Como tenemos un condicional, apreciados estudiantes, recordemos que la expresión que va antes de ese condicional iniciaría con la expresión en lenguaje natural si. Si P, entonces, ¿quién es P? El Nacional clasifica la Copa Libertadores. Entonces, si el Nacional clasifica la Copa Libertadores, entonces Q o R. Entonces, Q jugará más partidos, o R podrá mostrar más sus jugadores. Así nos quedaría entonces nuestro lenguaje natural de conformidad a este lenguaje simbólico dado y a estas proposiciones simples dadas. Y eso lo explicamos en nuestro video, ¿sí? Eso es lo que tenemos que explicar. Construimos nuestro lenguaje natural de la siguiente manera. Pues usted comienza a explicar cómo indicó acá su lenguaje natural de conformidad a este lenguaje simbólico dado. Entonces tenemos aquí que utilizamos si P, entonces Q, en este caso, pues o R, que en este caso sería, podrá mostrar más a sus jugadores. Lo que mostramos aquí en círculo con el círculo color morado son nuestros conectores lógicos. El sí, entonces, que aplica para el condicional, y la expresión no, que aplica para esta disyunción. Con ese mismo ejercicio, con ese mismo ejemplo, para ese ejercicio, ustedes recuerden, tienen que hacer su tabla manual. Entonces, ¿qué hacen con su tabla manual? Pues primero identificar, entonces sus proposiciones simples, ya sabemos cuáles son, P, Q, R, ¿cierto? Esas son sus proposiciones simples. Entonces, ¿cuántas proposiciones simples tenemos allí? Tres proposiciones simples. Correcto, tenemos 3 proposiciones simples, y como la formulita para saber el número de filas dice que es 2 elevado a la n, y n es el número de proposiciones simples, entonces sería 2 elevado a la 3, ¿cierto? Eso simplemente es lo mismo que decir 2 por 2 por 2, lo que nos da un total de 8. Ese va a ser el número de filas en la tabla de verdad. Luego, entonces hacemos nuestra tabla. Recordemos que el orden, ¿cómo es? Primero, las primeras columnas, entonces ya tenemos 8 filas, ¿no? Que ya sabemos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y las columnas, que recordemos que ¿cómo es? Primero, proposiciones simples, entonces en el mismo orden en que encontramos acá en nuestro lenguaje simbólico, en el orden de P, Q, R, van a ser nuestras primeras 3 columnas. Luego dice que siguen las negaciones, pero como no tenemos ninguna negación, pues aquí no aplica. Si aquí tuviéramos la negación de Q, pues nos seguiría la columna de negación de Q. Pero en este caso no tenemos ninguna negación, así que en este caso no aplica. Bueno, luego dice, después de las negaciones, dice que son las premisas. Entonces,
qué premisas tenemos para evaluar. En este caso tenemos un paréntesis que es un QOR, entonces ese tendríamos que evaluarlo y luego ya no nos queda más, solamente nos queda ya la expresión completa, que en este caso sería si P, entonces QOR. Y así nos quedaría nuestra tablita ya conformada para poder darle valores de verdad. Entonces las 8 filas, que fue la que determinamos por el número de proposiciones simples, y las columnas de conformidad. En este caso son 5 columnas de conformidad al orden que ya les había mencionado, que se debe tener en cuenta para la construcción de la tabla de verdad. Proposiciones simples, negaciones, premisas y relación entre premisas. Comenzamos entonces a darle valores de verdad a esa tabla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces recordemos para todos. Vamos a comenzar con la columna de P. Entonces los valores de verdad van a indicar que la mitad de estas filas, en este caso tenemos en total 8 filas, entonces la mitad son 4, le vamos a asignar el valor de verdad verdadero. Esa primera, verdadero, verdadero, verdadero y verdadero. Aquí quedó un poquito corridita el corchete, pero son la mitad en este caso de 8 son 4 verdaderas y la otra mitad serán 4 falsas. Entonces, falso, 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 falso. Bueno, ¿qué pasa si mi tablita me dio entonces de 16 filas? Pues serían 8 verdaderas y 8 falsas. Para este caso, dio 8 filas en total. Tenemos 4 verdaderas y 4 falsas. Luego, ¿cómo hacemos Q? ¿Qué valores le asignamos a Q? Entonces, la mitad de la mitad. Entonces, la mitad de 4 serían 2. Entonces, la mitad de la mitad son 2. 2 verdaderos, arrancamos siempre con verdadero. Verdadero, verdadero. Y las siguientes 2 serán falsas. Falsa, falsa. Luego otra vez 2. 2 verdaderas. Y luego otra vez 2. 2 falsas. La mitad de 4 es 2, entonces comenzamos con 2. 2 verdaderos, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Y luego acá seguimos con la mitad de aquí de la mitad verdaderas, en este caso con la mitad de 2. Entonces sería una. Entonces sería una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa. Listo, ya tenemos las primeras columnas. Ahorita seguimos con la premisa. La premisa dice Q o R. Entonces vamos a evaluar esta columna de Q, esta columna de R con la disyunción. Y para eso, ¿qué tenemos? ¿Qué necesitamos? Necesitamos la tablita que les dije, que es una tablita guía, donde les dice qué valores toma la disyunción. Entonces, en la disyunción, estimados estudiantes, recordemos que dice así, que será falso en la disyunción cuando las dos sean falsas. Solo será falso cuando las dos sean falsas. Las otras combinaciones serán verdaderas. Entonces, ¿qué hacemos para que sea mucho más sencillo de elaborar la tablita? Buscamos las dos que sean falsas de Q o R. Recordemos, estamos evaluando a Q o R, es decir, la columna número 2 y la columna número 3. Revisamos cuáles son falsa, falsa. Entonces vemos que la primera no lo es, la segunda no lo es, la tercera no, la cuarta sí lo es. Falso, falso. ¿Sí ven? La quinta no lo es, la sexta no lo es, la séptima no lo es y la octava sí lo es. Entonces solamente donde es falso, falso le asignaremos a este valor falso y a las demás serán verdaderas. Entonces aquí tendremos dos falsas y las restos serán verdaderas. Verdadero, verdadero, verdadero. Aquí entonces sí se cumple la condición de falso. Acá será verdadero, acá será verdadero, acá será verdadero y por último acá será falso. Hasta ahí, ¿inquietudes? ¿No? No hay dudas respecto a la construcción de la tabla. Bien, la última columna nos dice que ya es toda la expresión y tiene un condicional. Hacemos lo mismo, buscamos simplemente en el condicional, ¿qué sucede en el condicional? Vamos a evaluar así P, entonces QOR, es decir, la columna 1 con la columna 2, 3, 4, con la columna 4. Columna 1 y columna 4. Tengan solamente en sus ojitos, se estén mirando la columna 1 y la columna 4. Y tenemos un condicional, pero ¿qué dice el condicional? El condicional me dice que solo va a ser falso si la proposición 1 es verdadera o el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Recordemos en el condicional, lo que está antes de la flechita es antecedente, lo que está después es consecuente. Entonces dice que si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso,
será falso. De lo contrario, todas las demás combinaciones serán verdaderas. Entonces vamos a buscar esa verdadero o falso y allí vamos a colocarle falso. Entonces miremos aquí, verdadero, 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 falso. Aquí solamente en esta nos tomaría el valor de falso. La otra es falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, falso. Es decir, que allí solamente tomaría nuestro valor de falso y en todo el resto, pues simplemente va a ser verdadero. ¿Qué resultado obtuvimos allí? ¿Una tautología, una contingencia o una contradicción? Una contingencia. Una contingencia. ¿Por qué? Porque entonces, si tenemos valores de verdad en nuestros resultados, ya sean valores de verdad verdaderos y falsos, entonces vamos a tener una contingencia. Si no hubiera dado todo verdadero, sería una tautología, y si no hubiera dado todo falso, sería una contradicción. Muy bien. Entonces, después de ya saber esto que es una contingencia, podemos nosotros simplemente revisarlo en ese enlace que nos dan en el anexo 2, que cualquiera de las dos es válida, ¿no? Cualquiera de esas dos es válida. Y son sencillos, son muy fáciles de utilizar, pero si tienen alguna duda, hay un tutorial que también les comparten allí en ese anexo número 2. Entonces pueden simplemente revisar el tutorial les dan de MATLAB. Este de acá está más sencillo porque está mucho más intuitivo. Entonces revisamos allí en ese simulador lo que ahorita acabamos de hacer, yo les mostré, ¿cierto? Cómo hacerlo, pero de todas maneras podemos volverlo a hacer si gustan. Y comparamos con nuestra tablita de verdad manual. Entonces, ¿qué me deben entregar ustedes? ¿Cuál nos deben entregar a nosotros los tutores ustedes en su solución del ejercicio? Nos deben entregar ese lenguaje natural que construyeron con sus proposiciones simples. Nos deben entregar esta tablita realizada de forma manual. ¿Pero qué significa que sea de forma manual? Pues que tenga toda la información que les indicamos que debe llevar, ¿sí? Que tenga todas las premisas, que tenga todas las negaciones, que tenga toda la información en esta tabla. La pueden hacer en Word, la pueden hacer en Excel, ¿sí? No importa, la pueden hacer a mano y copian el pantallazo. No hay ningún inconveniente. Y comparan nuestro resultado final con el resultado final de la tabla del simulador. ¿Para qué? Para confirmar que efectivamente les quedó bien desarrollado. Entonces aquí vemos que efectivamente son los mismos resultados, por tal razón nos quedó bien desarrollado. Y escribimos entonces lo que ya sabemos nosotros aquí, que se trata de una contingencia porque tenemos valores tanto verdaderos como valores falsos. Independientemente que sea uno solito que es falso, no importa. Ya nos da una contingencia. Ya de ahí entonces recordemos, pasan al video. Importante lo de la información en inglés, con su nombre, edad, la ciudad, el programa que está ustedes cursando y el desarrollo muy detallado de ese ejercicio número 1. Hay unas condiciones que dice que ustedes deben aparecer de frente allí en la grabación sin ningún tipo de filtro y que comparta la pantalla donde está explicando el ejercicio. Preguntas que a veces hacen respecto al video, profe, y si yo lo quiero hacer en un tablero, pues lo puede hacer en un tablero el desarrollo. Y si lo quiero hacer mostrando cómo lo estoy desarrollando en unas hojas de blog, también lo puede hacer así, no hay ningún problema. Lo importante es que cumpla con su presentación básica en inglés y proceda a explicar muy detalladamente ese desarrollo del ejercicio. ¿En qué lo pueden ustedes guardar? Entonces lo pueden hacer en YouTube, pueden guardar en YouTube o subir a YouTube, lo pueden hacer en Loom. Lo importante es que el enlace que ustedes compartan sea público o sea para que lo pueda abrir cualquier persona que tenga el enlace. Esa es la forma en la que les aparece de opciones, que lo pueda abrir cualquier persona que tenga el enlace. En YouTube está la opción de público y está la opción de privado. Ahí le indica que me puede abrir cualquier persona que tenga el enlace. Lo mismo sucede con cualquier otro aplicativo como Loom o como Screencast o Matic también. Entonces, cualquiera de esas es importante, lo único que el enlace lo podamos abrir nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros calificamos de conformidad que podamos abrirlo y ver el detalle de la explicación y la presentación en inglés. Si no lo podemos abrir, no podemos darle puntos por ese video. Entonces, es importante que ustedes verifiquen antes de compartir su video que otra persona la pueda abrir desde cualquier dispositivo.
De nuevo les reitero, solo la presentación personal es en inglés. Toda la explicación del ejercicio no es en inglés. No, no, señores, solamente la presentación personal. La profe les va a compartir ahí un enlace de Loom para que por favor ustedes, pues si gustan, también por ahí lo pueden hacer. Es muy sencillo el aplicativo de Loom. Ustedes eligen la opción gratuita y cuando ustedes eligen la opción gratuita les pide que con qué lo quieren abrir. Entonces puede ser con un correo de Gmail o con un correo personal. Ahí lo pueden abrir y cuando ya ustedes tienen esa opción o ya se han inscrito, pues simplemente le dan en grabación, le dan que tenga pantalla, que pueda ver su cámara para que usted pueda aparecer allí y que tenga pues obviamente sonido, que se pueda escuchar y le comienzan a dar estar. Ahí ya pueden empezar. Entonces recordarles, la explicación, ese ejercicio en un video representa 30 puntos en la actividad y la actividad tiene 125 puntos. Entonces con el desarrollo de ese ejercicio número 1, 20 puntos del desarrollo y 30 puntos del video explicativo ya tienen 50 puntos de 125. Entonces ojo con ese ejercicio número 1. Del ejercicio número 1, inquietudes, antes de pasar al ejercicio número 2. Pueden abrir el micrófono, pueden escribirlo. ¿Todo muy clarito? Bien. El ejercicio número 2 es mucho más sencillo. Por esa razón tiene una puntuación de 15 de 125. En este ejercicio les dicen que a partir de un argumento ustedes deben identificar las proposiciones simples, deben identificar los conectores y deben construir el lenguaje simbólico. También determinar si es una tautología, si es una contradicción o si es una contingencia. Hay un anexo que tiene ejemplos, así que también les puede servir para apoyarse, entonces para que lo revisen. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí primero aclararles qué es un argumento, pues simplemente es un conjunto de proposiciones que tienen dos o más premisas y que tienen, entonces, premisas antes de una conclusión, ¿sí? Son esas proposiciones que podemos encontrar normalmente en un lenguaje simbólico entre paréntesis o que podemos encontrar en nuestro lenguaje natural, que están unidos a través de conectores lógicos y luego tenemos una conclusión. Entonces, siempre el argumento va a contar con eso, con premisas y con una conclusión. Un ejemplo sería que Juliana estudia inglés o estudia francés. Aquí tenemos un punto que nos divide. Dice Juliana no estudia inglés. Aquí tenemos otro punto. Aquí dice, por lo tanto, Juliana estudia francés. Eso en forma simbólica, pues primero identificamos las proposiciones simples. ¿Cuáles son las proposiciones simples? Juliana estudia inglés. La otra proposición simple, como la ven en color naranja, sería que Juliana, no importa que no lo tengamos explícito, nosotros implícitamente sabemos que se trata de Juliana. Juliana estudia francés. Luego tenemos acá una negación de la misma Juliana estudia inglés y por lo tanto Juliana estudia francés. Simplemente entonces tenemos dos proposiciones simples que tenemos unidos mediante una o, mediante un conector lógico que es una o, una disyunción, una negación y un por lo tanto que ya es la conclusión. Entonces, simbólicamente, ¿cómo sería eso? Entonces, la proposición simple de Juliana estudia inglés le podemos asignar la letra P. A Juliana estudia francés le podemos asignar la letra Q. Tener en cuenta que hay una negación en este caso de P, que entonces sería Juliana no estudia inglés. Así que nuestro lenguaje de forma simbólica nos quedaría P o Q. Esto es en forma como matemática, como si fuera una sumatoria. Nuestra primera expresión sería P o Q, nuestra segunda expresión o nuestra segunda premisa estaría conformada por la negación de P y la conclusión estaría conformada por Q, que es Juliana estudia francés. Aquí nos queda, ¿Juliana estudia inglés o estudia francés? Acá queda, Juliana no estudia inglés. Y acá queda el por lo tanto, o se concluye a Q, Juliana estudia francés. Aquí tenemos nuestra premisa 1, nuestra premisa 2 y la negación. Miremos este ejemplo. Dice aquí, si la masa de Júpiter es demasiado grande,
entonces la órbita está por fuera de la superficie del Sol. Punto. La masa de Júpiter es demasiado grande. Y hay un punto entonces importante, pero yo lo resalto porque eso nos divide las proposiciones. Por lo tanto, la órbita está por fuera de la superficie del Sol. Entonces, recordemos los pasos. Primero, definimos cuáles son las proposiciones simples que intervienen en el argumento y le asignamos las letras del abecedario de forma minúscula, empezando por P, puede ser. Identificamos los conectores lógicos que intervienen en ese argumento, construimos el lenguaje simbólico y luego a través de una tablita de verdad, puede ser con el simulador de lógica, simulador de lógica que ya compartimos, entonces determinamos si definitivamente es una tautología, una contradicción o una contingencia. Aquí en colorcito les he separado los conectores lógicos y las proposiciones simples. Entonces miren ustedes, en rojito se encuentran los conectores. Entonces lo que se encuentra entre los conectores podemos ver como proposición simple. Entonces la primera proposición simple en color azul, la masa de Júpiter es demasiado grande. Esta masa de Júpiter es demasiado grande, se repite. Miren que acá abajo también, dentro del argumento está de nuevo, la masa de Júpiter es demasiado grande. Luego tenemos en verde la otra proposición, la órbita está por fuera de la superficie del Sol y también está repetida en la conclusión. La conclusión la identificamos siempre por lo tanto, se concluye con ese lenguaje natural. De esa forma se concluye, por lo tanto, se obtiene. Eso nos indica una conclusión. Entonces, las proposiciones simples en este caso son en color azul, la masa de Júpiter es demasiado grande, le asignamos la letra P. Y la órbita está por fuera de la superficie del Sol, le asignamos la letra Q. Tenemos los conectores lógicos identificados, aquí el entonces con una flechita en un solo sentido, el por lo tanto que también es un entonces o una conclusión que también es una flechita en un solo sentido. En este caso solamente tenemos condicionales, ¿cierto? Y tenemos, bueno, aquí nos falta un conector lógico que en este caso es la disyunción, que son los punticos. Aquí dice la primera, si la masa de Júpiter es demasiado grande, entonces la órbita está por fuera de la superficie del Sol. Aquí hay un puntico que nos está diciendo que le vamos a agregar otra premisa. Cuando le agregamos otra premisa, utilizamos una conjunción, así que ya nos hace falta aquí dentro de los conectores el de la conjunción. Escribimos el lenguaje simbólico de la forma en la que les acabo de indicar. Primero, en este caso iría P, porque dice que si P, entonces Q, si P, entonces Q, lo escribimos entre paréntesis. Como hay un punto, aquí falta un conector, venga, y una vez lo corregimos, que no quiero que me quede esa conjunción ahí. Tenemos otro conector lógico que es la conjunción, que es la que nos suma premisas, ¿sí? Entonces, la conjunción cuyo símbolo es una B invertida, ¿sí? Entonces aquí nos hace falta este conector. Bien. Y así podemos unir nosotros siempre proposiciones. Entonces tenemos la primera, si la masa de Júpiter es demasiado grande, entonces la órbita está por fuera del Sol, eso sí es un si P, entonces Q. Esta es nuestra primera premisa. Luego dice punto, entonces le estamos agregando otra proposición. En este caso dice la masa de Júpiter es demasiado grande, entonces le estamos agregando ¿a quién? Solamente a P. ¿Cómo lo agregamos? Con una conjunción. Y luego dice, por lo tanto, se concluye. Si ese por lo tanto se concluye, lo vamos a encontrar siempre como un condicional, una flecha en un solo sentido. ¿Qué se concluye? Que la órbita está por fuera de la superficie del Sol, es decir, que concluimos ¿a quién? A Q. Le asignamos Q. Así nos quedaría nuestro lenguaje simbólico. Entonces ya vimos que nuestro lenguaje simbólico lo podemos mostrar de esta manera, sí, corridito, o lo podemos mostrar como si fuera una sumatoria, ¿sí? ¿Cómo sería esa sumatoria? Ah, espérate. Me salí sin querer queriendo. Y aquí. ¿Cómo será que lo mostráramos como una sumatoria? Pues también podríamos decir que la primera expresión es esta. Si P, entonces Q. ¿Sí? Que abajo le colocaríamos a P y que abajo concluiríamos simplemente ¿a quién? A Q.
Nos quedaría de esta manera. Ahora. ¿Listo? Entonces lo podemos mostrar de esta manera que es corridito, o lo podemos mostrar como si fuera una sumatoria, no hay ningún inconveniente, dicen lo mismo. Primera premisa, si P entonces Q, le estamos agregando a P y obtenemos como conclusión a Q. Teniendo una vez el lenguaje simbólico, debemos determinar si es una conjunción, si es una negación, si es una tautología o si es una contingencia. Contradicción, contingencia o tautología. Al ingresar toda esta expresión, y si quiere lo podemos hacer manualmente, al ingresarlo en nuestro simulador, nos da que todo es verdadero. ¿Qué sucede si todo es verdadero? Entonces, ¿qué respuesta damos? Es una ¿qué? ¿Me pueden abrir el micrófono y indicarme? Una tautología. Es una tautología, correcto. ¿Alguna persona indica allí algo? Igual que por lo tanto, ¿qué significa entonces? Se dicen otros términos que significan lo mismo. Sí, correcto. Y con el término sí, solo sí se puede encontrar reemplazado por otro término. Ah, bueno, listo, señora. Ahora, están preguntando en el chat que si existen otros términos en lenguaje natural que se puedan utilizar para los conectores. Es correcto. Dentro del palette hay unas tablitas con unas expresiones que podemos utilizar en lenguaje natural para cada uno de los conectores. Muy bien a la persona que participó diciéndonos que esto se trata de una tautología, porque si todo nos da verdadero, es simplemente una tautología. Muy bien. Vamos a pasar entonces al jueguito. Bien. Vamos a hacer al menos unas 2 citas. Ya estamos sobre el tiempo y con eso confirmamos que obviamente nos quede muy claro, muy clara la información. Bien, dice así el jueguito, que se trata de una bomba en el cual deben ustedes elegir el cable a cortar para que simplemente no estalle esa bomba. Si tenemos la siguiente preposición compuesta, si Claudia es buena estudiante, entonces ganará matrícula de honor. ¿Cuál sería su lenguaje simbólico? Si sabemos que las preposiciones simples son P, Claudia es buena estudiante, Q, Claudia ganará matrícula de honor. ¿Cuál de esas sería? P, entonces Q. ¿Cuál, perdón? P, entonces Q. Sí. Sí. P entonces Q. P, entonces Q, o sea, el color amarillo, esa es la que tendríamos que cortar, ¿sí es lo que dicen ustedes? Muy bien, miremos a ver. Perfecto, muy bien. La siguiente dice así, de acuerdo a esta tabla de verdad, ustedes pueden aumentar allá el tamaño para que puedan ver el resultado. De acuerdo a esta tabla, ustedes pueden aumentar el tamaño allá en sus computadores, le pueden dar ampliar. Yo miro si yo puedo también aumentarlo. No, a mí no me deja aumentar allá. ¿Sí? Ahí lo pueden ver, ¿sí? Entonces, listo. De acuerdo a eso, entonces ustedes tienen que decirme que esa tabla ¿qué es? ¿Es una equivalencia, es una tautología, es una contradicción, es una contingencia? Una contingencia. Una contingencia. Verdadero y falso. Exacto, contingencia. Muy bien, sí, señores. Acá nos dicen que realizar esta tabla para poder saber si es una tautología, una contradicción, una contingencia o una indeterminación, que ya sabemos que efectivamente muy juiciosos pusimos cuidado que eso no tiene nada que ver con el resultado de la tabla, ¿cierto? Entonces, ¿qué tienen que hacer en este caso? Pues simplemente ingresan esta información al simulador que les dan acá. Acá ponen, ¿me lo puede dictar, profe? Negación de P. Ajá, el que aparece allí en el juego. Dice negación de P y P y Q. Quitamos le colocamos I y acá sería P, el paréntesis. P y acá le colocamos el I y Q. A ver si no lo calcula.
Bien, ese fue el resultado que obtuvimos para ese ejercicio, ese ejemplo del juego. Sería una contradicción. Entonces, ¿qué nos daría? Una contradicción. Muy bien. Acá nos dicen, si Carlos vende cámaras de video, entonces brindará seguridad a los hogares. Carlos no vende cámaras de video o vende teléfonos celulares. Por lo tanto, Carlos no brindará seguridad a los hogares. ¿Cuál sería el lenguaje simbólico tomando en cuenta que le vamos a asignar a Carlos vende cámaras de video P, a Carlos brindará seguridad a los hogares Q y a Carlos vende teléfonos celulares R? Entonces, ¿cómo nos quedaría simplemente el lenguaje simbólico? ¿Cuál de estos sería la respuesta? La segunda, la amarilla. La amarilla. Ahí nos dice que lo vuelva a intentar. Entonces revisemos a ver qué pasó. Dice que en psicología lógica, porque yo estoy diciendo, profe, no, yo tengo una duda. El ejercicio anterior que Mercedes puso el símbolo I, pero en el texto no decía. Ah, ya la aclaramos. Listo, estamos aquí con ese ejemplito. Entonces, La ¿cuál sería? última, la Esta. naranja. ¿Seguro? Sí, es la única que tiene al final una negación de Carlos no brindaría seguridad a los hogares, ¿no? ¿Seguro que es la única que tiene negación? No, la No, primera, esa no la debería. primera. La primera, Ah, la ok. azul. Entonces, ¿cuál de esa es? ¿Qué La pasa? azul. La azul. La azul porque la última dice a lo último sí, solo sí. Exacto, un bicondicional. Muy bien. Ahí sí tienen que estar muy atentos con toda la expresión. Muy bien, esa era la primera. Eso sí, esta tabla, entonces nos dice que a qué corresponde lo mismo que en la última columna. Dice, la siguiente tabla de verdad corresponde a qué. Entonces tenemos dos proposiciones Bicondicional. simples. Exacto, que conectarlo con un bicondicional. Muy bien, eso es, muchachos. Aquí tenemos entonces el jueguito de simplemente unos conceptos básicos de lo que acabamos de ver. Respecto a esta, un estudiante estaba haciendo una pregunta. Mi profe, si quieres abrir el micrófono y haces la pregunta. La profe Nini ya le está respondiendo a la estudiante que tenía una consulta respecto a este ejercicio. ¿Sí? Creo que tenía Yo que ver tengo con varias la... preguntitas. Sí, dale. De una vez aclaremos dudas. En cuanto ya cuando uno vaya a realizar los ejercicios con Word, ahí dice que utilicemos las normas APA. Pero yo, para copiar el ejercicio del anexo 1 a Word, yo copio el ejercicio y después lo voy a resolver. Si es válido o no. O sea, para no transcribirlo, sino copio y pego en Word. Sí, no hay, o sea, la idea es que utilices la plantilla que se encuentra ahí. Si, digamos, quieres tomar del O ejercicio sea, a yo resolver únicamente copio el ejercicio el que me texto. corresponde, el texto, Ajá. y ya de ahí resuelvo. Sí, Ya, sí es válido. sí, Porque claro, como es dice que válido. utilicemos las normas APIA, no copiemos y peguemos, porque entonces va a tener... No hay problema, lo puedes hacer de esa manera. Lo importante es que las normas APA se utilicen en la bibliografía y obviamente pues que cumplas con los parámetros que se te indican de tener una portada, unos objetivos, una conclusión, la introducción, sí, que cumpla con todas esas características. No hay ningún inconveniente en que tomes el texto para que puedas resolver sobre la plantilla ese ejercicio. Otra preguntita en cuanto a la presentación en inglés, ahí se va a valer la intención, porque yo no sé nada de inglés. Sí, no hay ningún inconveniente. Lo importante es que tenga pues La que intención. investigues, que leas, exacto, que leas un poco de pronto se puede pronunciar de pronto algunas palabras, la puedes buscar en Google, en Translator, y ahí puedes escuchar el audio de lo que quieres decir y ahí puedes copiar, puedes decirlo, mejor dicho. Y eso no hay ningún inconveniente. Bien, importante muchachos, siempre nuestras actividades pasan por un aplicativo que se llama Turnitin y allí se verifica si hay plagio o no hay plagio. Entonces es importante que ustedes desarrollen sus ejercicios con ejemplos propios, sí que no tomen ejemplos de proposiciones de pronto tomadas de otros trabajos, de otros periodos
o de pronto del internet, porque les va a aparecer un plagio muy alto, o sea, una cantidad de copia muy alta. Entonces, importantísimo que sean de su propia autoría, es decir, sus proposiciones simples, ustedes mismos las desarrollen, las creen y las pueden crear con sus propias características, es decir, basados en su trabajo, basados en lo que están estudiando, basados en sus preferencias, en sus gustos, y de esa manera no habrá ningún inconveniente. Entonces, si hay alguna otra inquietud, ese es el momento, y si no, pues, este sería todo por el día de hoy, y nos veríamos en el próximo encuentro para explicación de los ejercicios 3 y 4. ¿Inquietudes? En este tipo hay puntos. No, tenemos que aclarar de nuevo, los CIPAS de primera matrícula son los CIPAS que otorgan puntuación. Nuestros CIPAS o encuentros del curso, que son tutor estudiantes, son con el siguiente objetivo, y es que ustedes tengan claro lo que tienen que desarrollar, resuelvan inquietudes más de forma más personal con su tutor asignado. En este caso, aquí estamos solamente citados los estudiantes de la profe Nini y los estudiantes míos. De esa manera tenemos un contacto más directo y pues obviamente lo importante es resolver todas las inquietudes y que puedan hacer el desarrollo de sus ejercicios de la mejor forma. Apreciados estudiantes, por favor, dudas e inquietudes que tengan específicamente de algún ejercicio que ustedes tengan, recordarles a ustedes que los avances que tenga, subir al foro, enviarlos ahí y ahí con mucho gusto cada uno de sus tutores pues le realizará la respectiva realimentación. De igual manera, como le escribí en interno a Jensi, si tienen inquietud específicamente algo, con mucho gusto, comunicarse con nosotros por interno, alguna de la profe, ya sea de la profe Angélica o mía, si es estudiantes, y nosotros con mucho aclararemos esas inquietudes que tengan, ¿listo? Igualmente para todos. Listo, estimados estudiantes, recordarles que ustedes deben confirmar asistencia en el campus y ya con eso entonces estaríamos al día en cuanto a ejercicios 1 y 2, y como les indico, hay otro encuentro programado para que expliquemos los ejercicios 3 y 4. Entonces, en campus ustedes encontrarán próximamente ese CIPAS para que por favor le den confirmar asistencia a este, y en el próximo, que cuando les salga en el campus, pues le dan que quieren participar. Creo que, ¿cuál es la opción que dice en campus, profe? Inscribirse. Correcto, esa es la expresión. Dice inscribirse, entonces inscriben por favor. ¿Listo? Los que no han ingresado a campus el día de hoy, por favor ingresen y le dan a confirmar asistencia. Profe, si ya yo me inscribí, le di a todos los IPAs, es decir, yo me inscribí a todos porque, por ejemplo, acá ahí dice uno que hay el 14 de septiembre presencial y otro que es la réplica del 21 de septiembre. Sí, señora. ¿Cuál es la duda? O sea, ya estoy inscrita a los IPAs. Ah, sí, si ya le hice inscribir, ya estás inscrita, pero lo que le estoy hablando ahorita es de confirmar asistencia de este CIPAS. Entonces entran a donde ustedes le dieron inscribirse y le dan confirmar asistencia. Y en el próximo que nosotros vamos a citar, que les aparecerá la próxima semana, entonces ustedes simplemente le dan inscribirse, y lo mismo, siempre va a ser lo mismo con los CIPAS que tienen ustedes mediado por tutor o CIPAS de curso. Siempre hacen inscripción y luego confirman asistencia allí mismo en el campus. Profe, qué pena. A mí, yo ingresé a este CIPA, pero por medio del correo, con un código que me llegó. ¿Cómo hago para la asistencia? Entonces, bueno, voy a compartir pantalla de nuevo y les vuelvo a explicar. A ver. Entonces, ustedes tienen que ingresar al campus. Y cuando ustedes ingresan al campus, me puede un número de un documento. Aquí o sea, a ti te va a aparecer. ¿Lo estoy sin audio?
¿Hay algún estudiante que de pronto quiera, o usted que quiera hacer el proceso, me puede dar su documento? ¿Número de documento? 1003 173 173 173 932. 932. Listo. Entonces yo aquí estoy ingresando como lo que te aparece en la portada, que es lo único que puedo ver tuyo. Entonces acá en la parte inferior, ustedes encuentran comunidades de interacción y participación académica y social, CIPAS. Entonces acá les aparece todo lo que ustedes han sido convocados. Entonces, por ejemplo, en nuestro curso, Pensamiento Lógico Matemático, te debería aparecer métodos para probar la validez de un argumento del 7 de septiembre, que es la de hoy, ¿sí? Entonces, en este caso ya le habías dado a inscribirte según esto, al parecer, porque ya no tiene la opción de inscripción. Entonces, si ya le diste la opción de inscripción, te debe estar apareciendo a ti, te debe estar apareciendo confirmar asistencia, ¿sí? Este es el que nosotros estamos realizando, el de la jornada 1 del 7 de septiembre del 2024. Aquí te debe aparecer confirmar asistencia. Pues cuando te aparece allí le das clic y simplemente ya ahí estás confirmando que ingresaste. ¿Le doy clic ahí? Sí, señora, donde dice confirmar asistencia. No, pero en esta parte no, solo dice temática, métodos para probar la validez de argumento, explicación asociada a ejercicios 1 y 2, tarea 2. ¿Y no te dice está apareciendo jornada. nada más acá? Sí, eso es lo que estoy leyendo, pero no dice confirmar asistencia. Ah, eso sí está raro. Porque ya le dio Como ya inscripción. la O hora, será, de pronto deja. o de pronto ya le dice confirmar asistencia y no te acuerdas. No me acuerdo, que estoy un poco confundida porque en realidad estoy un poco, se me hace difícil manejar la plataforma. Bien, aquí te aparece, mira, normalmente cuando no le has dado a inscribirte, le das inscribirme y ya cuando le das inscripción, entonces acá en la parte de abajo dice confirmar asistencia. Mira, ¿sí ves? Ah, sí, aquí Sí, está ya la opción, eso. Entonces le das confirmar asistencia, ¿listo? Mira, yo ya le di inscribirme y aquí te debe estar apareciendo confirmar asistencia. Entonces, si no le diste inscribirte, dale inscribirme. Y luego te debe aparecer este confirmar asistencia. ok, ya, listo. ¿Listo? Muy bien. Sí, señora. Ah, bueno, perfecto. Listo, estimados estudiantes, entonces esto sería todo por hoy. Les agradecemos su participación muy activa. Los instamos a que participen en el foro con sus ejercicios 1 y 2 en este fin de semana y que ya, o con la letra al menos, para que tengan ustedes, vayan haciendo sus aportes el ejercicio 1 y 2 en esta semana y así cuenten con la realimentación y puedan hacer las correcciones a que haya lugar. Un feliz día para todos.